Tiene la palabra el diputado Axel Kicillof. Señor presidente, acabamos de tratar aquí la ley de defensa de la competencia, como habíamos tratado la devolución de IVA, la de fomento de las pymes, la ley de reparación histórica. Todas eran leyes con títulos preciosos y resultados de nulos a malos o desastrosos. En algunos casos era una ley mala, en otros casos una ley inaplicable y en otro caso un pequeño grupo de artículos de buenas intenciones que ocultaban detrás de eso realmente situaciones completamente desfavorables. Caso de la ley de reparación histórica, que no solo no favoreció, como se había prometido, a los pasivos, a los jubilados, no solo no terminó con los litigios, sino que además escondía y traficaba el blanqueo de capitales que tuvo los resultados ya conocidos. Estamos ante una ley de esas características. Por supuesto que cuando uno escucha a los defensores de esta ley hablar de instrumentos para financiar a las pymes, no tiene otra cosa que recordar que las leyes aprobadas por nuestro gobierno, que fueron varias, particularmente la de mercados de capitales, que traía con ella una forma de beneficiar a las pymes con nuevos instrumentos. Toda esa cuestión absolutamente bienvenida, la apoyaremos en particular, pero la verdad es que no hay forma que bajo la máscara de un proyecto para beneficiar a las pequeñas y medianas empresas se estén traficando en esta ley modificaciones tan profundas que no van a tener otro resultado que la desregulación de los mercados financieros en Argentina, particularmente del mercado de capitales. No va a pasar lo que decía el diputado anterior, que el ahorro va a ser canalizado a la inversión. Además, nuevamente, estamos ante un gobierno que en el Parlamento propone esto, mientras en el gobierno no solo hace lo contrario, sino que batió todos los récords. Señor presidente, todo el mundo sabe que el carry trade, o sea, la bicicleta financiera, era un invento de los gobiernos neoliberales anteriores que creíamos sepultado, pero no, vino el presidente Macri, puso la tasa de LEVAC altísima, planchó el tipo de cambio y hoy Argentina es un paraíso de la especulación internacional. Récords bate, primera en la lista. Es una cosa impresionante y esta ley va en ese sentido con otros peligros. Yo quiero advertirle a los diputados, porque después nos vamos a lamentar. Quiero advertirle a los diputados anticipando que nuestro bloque no va a acompañar esta alternativa. Probablemente votemos a favor de los instrumentos PYME, que no son el centro de la ley de nuevo. Queremos apoyar a las pymes, lo hicimos cuando éramos gobierno y lo hicimos a partir de políticas económicas, con sesgo productivo, en mercado interno, de pequeñas y medianas empresas. Han cerrado miles de pymes y ahora dicen que la van a rescatar con unos instrumentos financieros que figuran en una cápita de una ley que tiene para pasar a los puntos centrales y para dejarlos también muy bien delimitados. 4 puntos que son absolutamente inadmisibles. En primer lugar, partimos de una situación internacional donde ningún diputado, por más ajeno que esté a la cuestión financiera, a los derivados, a los credit default swap, a los instrumentos, a todas las formas que ha tomado la especulación internacional, ningún diputado puede olvidarse del año 2008. El año 2008 quebró el sistema financiero norteamericano, quebró Lehman Brothers, quebró AIG, pero además se inició una crisis no financiera, sino una crisis productiva de la que todavía hoy Estados Unidos no termina de salir. Todavía no recuperó empleo ni en la construcción ni en la industria que perdió allá en la crisis de 2008. Es decir, que fue una crisis tremenda, comparable con la crisis del 30 por los analistas más prestigiosos, y que tuvo esta particularidad, que todos los analistas coincidieron en cuál era la causa. La causa era la falta de regulación de los mercados financieros, la falta de control de los mercados financieros. Y hoy tenemos una ley que, como uno de sus puntos centrales, lo que propone es quitarle a la Comisión Nacional de Valores potestades de control sobre los mercados financieros. Mire, si no estuviéramos acá y uno pudiera usar el lenguaje de la calle, diría barbaridades. Parece mentira que Argentina vaya a contramano. Fíjense, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, todos diciendo contra los paraísos fiscales, contra la desregulación de los mercados. Y acá en Argentina, desregulando los mercados. Y por otro lado, buscando acuerdos de libre comercio con países proteccionistas. Estamos todo al revés. Este es un revival de los 90, fuera de tiempo, fuera de lugar e improductivo.
Este es el principal problema. Genera tantos riesgos sobre la economía argentina que incluso sus defensores, párrafo seguido, decir, me gusta que el mercado haga todo, dice, pero ojo, que esto se puede ir, bueno, las palabras las conocemos. ¿Y por qué? Porque se ha permitido un festival de especulación. Lo único que ha crecido son los LEVAC, lo único que ha crecido es la deuda externa y lo único que ha crecido es la especulación financiera en la Argentina. Todo lo demás todavía, y desafío a cualquier diputado de los que defiende este programa económico, algunos de ellos que hasta hace poco lo atacaba, porque atacó el neoliberalismo, no estaba de acuerdo y ahora está votando leyes neoliberales. Esta es una ley neoliberal. Bienvenida a la cuestión de pymes, pero no hacía falta la cuestión de pymes meterla dentro de una ley que en primer lugar propone que los mercados tengan potestad de autorregulación. El otro día lo discutíamos en la comisión y tenía razón nuestro bloque. La verdad es que propone que la CNB invite a los mercados a autorregularse. Es algo que está recomendado, es decir, está en todos lados del mundo planteado como lo peor que se puede hacer. Y acá se le da potestad de nuevo a los mercados a que se autorregulen, a que se autoevalúen y que la CNB tome esos dictámenes como válidos. En segundo lugar, el artículo 20 de la ley anterior. ¿Qué es lo que pasó en Estados Unidos con la crisis subprime? Le dieron más potestades de regulación e intervención a los organismos de control. Acá se los sacamos. Si encontramos que en alguna sociedad se están vulnerando los derechos de la minoría, la Comisión Nacional de Valores tiene que ser un testigo incómodo de esa situación. No puede hacer nada, se le han quitado los instrumentos. Pero por otro lado, a la Comisión Nacional de Valores se permite que entren como funcionarios quienes, bueno, la ley hoy dice, hace 2 años como mínimo hayan desempeñado un papel en el sistema financiero. Claro, se busca que no esté esa puerta giratoria que lleva al funcionario a la empresa privada y después de la empresa privada de nuevo al gobierno, de regulador a regulado. Bueno, acá se reduce. ¿Por qué? 6 meses le vamos a dar. ¿Por qué? Yo le voy a explicar por qué, señor presidente. Porque los timberos más importantes de la economía argentina son, y los fugadores, bienvenidos en el gobierno de Macri. Y ese es el lío, y ahora lo estamos estatuyendo en la ley. Va a ir a la Comisión Nacional de Valores la gente que hasta hace poquito era regulada, no pasa en ningún lado, pasa acá. Es decir, autorregulación, menos capacidad de control de la Comisión Nacional de Valores. Se crea, porque es así, es fundacional, y lo decía recién el diputado, ¿qué problema hay con los créditos UBA, ese crecimiento de los créditos hipotecarios? Que es mentira, además. En nuestro gobierno había más crédito hipotecario, pero era con el Procrear, un programa público con tasa subsidiada para tener una política que incentive la construcción. Acá los créditos estos no son para construir, son para comprar viviendas hechas. ¿Qué es lo que genera eso? Si hay mucho crédito, burbuja de precios. Estamos armando el caldo y ahora con esta ley lo consagramos. Se está generando una regulación del mercado de derivados financieros. Sé que es sofisticado, pero ¿qué es lo que pasa? Le voy a dar datos claros y contundentes y comprensibles. Alguien sacó uno de esos famosos créditos por UVA, con UVA. Le dieron 1 millón de pesos hace 19 meses. Pagaba una cuota bárbara, 7.900 pesos. Más barata que una cuota bajo los sistemas tradicionales, que era 12.000. Hace 19 meses, tentado por la cuota de 7.900, ahí entró. Van 19 meses, ¿cuál es su cuota? 12.000 pesos. ¿Cuál es la cuota del otro crédito? También 12.000 pesos, porque las cuotas suelen estar estabilizadas en el tiempo. O sea que ahora la cuota es igual que la que rechazó. Pero ¿cuál es el problema? Ya pagó 160.000 pesos y no me van a creer, pero lo votó este Congreso. ¿Sabe cuánto debe? 1.400.000 pesos. Debe 40% más de lo que debía antes y pagó 160.000 pesos. ¿Cómo pretenden resolver esto? Con la securitización. Los bancos asustados de que haya un default de los que pagan, lo que van a hacer es generar un mercado secundario donde aseguren esos créditos que tomaron por si no pagan. Esto, miren, calcado es lo que detonó la crisis de 2008 en Estados Unidos. Esto es lo que estamos haciendo en la Argentina. Sumado al último punto, que no se puede sostener, que es permitir que nuestra caja de valores y los instrumentos tenedores de la Argentina se asocien con los extranjeros. Se quiere extranjerizar, fomentar la especulación y al mismo tiempo quitar atributos de control y dárselo a los mercados. ¿Sabe qué? Si algo se aprendió de la crisis de 2008,
es que hay que hacer exactamente lo contrario. Pero claro, vamos a ser la sede acá del G20. El G20 entre sus puntos centrales está perseguir los paraísos fiscales y nosotros tenemos a todos los funcionarios que se les descubren todos los días cuentas en paraísos fiscales. Entonces, la verdad es que si vamos a querer convertir a la Argentina en un paraíso fiscal, dejémonos de hablar de las pymes. Empecemos a hablar de los objetivos del gobierno neoliberal, de especulación, porque por otro lado, ¿quién se cree que las LEBAC son para combatir la inflación? Las LEBAC son para evitar una corrida financiera, por eso le dan cualquier tasa. Y por eso cada vencimiento se mueve el dólar. Están con el problema de que tienen un déficit récord de balanza comercial, que era lo que venían a solucionar, devaluaron y no lo solucionaron, que tienen más fuga de capitales, ahora están superando 2011, que fue un año récord en fuga, y además tienen entrada y salida de capitales, no para inversiones productivas, vienen a timbiar. Y esta ley no es una ley que genere más controles, está el mundo horrorizado, atemorizado por el descontrol que ha generado el sector financiero. Y acá le damos la ley que los estudios de abogados me traían a mí cuando era ministro para que le aprobara, la que le permite todas las trapisondas, todas las manganetas sin control de la autoridad. Lo digo hoy porque sé que esta declaración, lamentablemente, de nuestro bloque por la negativa, como pasó con el pago de los fondos buitres, que iba a traer una lluvia de inversiones y bajar la tasa de interés, no pasó nada de eso. Esto que estamos diciendo hoy, lamentablemente, lo vamos a tener que invocar cuando esta ley traiga sus resultados. Que no es que a la pyme le vaya bárbaro, es que de nuevo Argentina, además de la LEBAC y el carry trade, tenga un mercado financiero descontrolado, como muchos de esos ejemplos que han mencionado acá. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado.